Estéreo, bajo la gloria de Dios. Te adoramos, Rey. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Fortaleza mía, en ti confiaré. Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación. Eres mi alto refugio. Hola, donde te encuentres, deseo que el Señor te esté bendiciendo rica y abundantemente. Te habla Campolía Reyes, Restrepo desde la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia, y estamos en la emisora Shaddai Estéreo, para ti, con todo el amor. Nos hemos preguntado a veces qué ocurre en nuestra vida, qué sucede, por qué es necesario estar orando por el enfermo, por aquella persona que está padeciendo de alguna enfermedad. No sé si tú habrás leído alguna vez, pero te recomiendo, si no lo has hecho, o si lo has hecho, excelente. El libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 15 y 16, nos dice así. Vamos a leer la palabra en el nombre de Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mis hermanos, qué porción de la palabra de Dios tan hermosa. Nos habla de esa confianza cuando oramos, esa confianza que Dios escuchará nuestras plegarias, esa confianza de que el Señor pondrá su oído a tu solicitud y Él responderá y sanará a ese enfermo. Y no solamente habla de la sanación, sino de ese pecado que también está ahí, que lo perdonará. Es necesario, como ha dicho la palabra de Dios, confesar esos pecados que tenemos dentro de nosotros, que están debajo de nuestra lengua, ese pecado oculto. Y estar en oraciones, muy importante orar los unos por los otros. Y también tu oración, para que Dios obre en tu vida, para que Dios sane. Ya, la oración es muy poderosa, y de aquellas personas que Dios está agradado, Dios las escuchará. Pero mira que al inicio de esta carta, Santiago se identifica como siervo del Señor. ¿Y tú has pensado quién es un siervo? Siervo es aquella persona que sirve, así de simple y llanamente. Y si sirve, es porque está sujeto a alguien, está sujeto a la voluntad de alguien. Ese alguien es un Señor. Y entonces servirá y responderemos donde Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Eso es ser un siervo, el que obedece sin ningún reparo. Así era Santiago. Por eso él dice siervo. Pero ¿quién fue Santiago? Mira, él fue hermano del Señor Jesús. Y aún
A Santiago se lo conoce con el nombre de Jacobo. Cuando tú lees en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, 55, nos lo dice. Pero esta carta, ¿qué es? ¿Qué es esta carta? Una carta, para este caso, mis hermanos, es un documento de consejos, ¿ya? De eso escribe Santiago, para que tengamos fe. ¿En quién? En el Señor Jesús. Y Santiago escribió esta carta, al parecer, en Jerusalén. ¿Quién era su destinatario? Se dice al inicio, como te digo, era las 12, dirigido a las 12 tribus. ¿Ya? Cuando la Biblia, la palabra de Dios, se refiere a las 12 tribus, se dice es a los hijos de Jacob, el hijo de Abraham, abuelo Abraham, papá Isaac, hijo Jacob. Recuerda que Jacob tuvo 12 hijos, y eso es lo que se dice, las 12 tribus. Pero también Santiago se refiere en esta carta al nuevo pueblo de Dios, es decir, aquellas comunidades cristianas que están dispersas entre las naciones, aquellos cristianos de origen judío o que fueron esparcidos por todas las naciones. Recuerda que cuando el Señor Jesús fue muerto y posteriormente, para la gloria de Dios, resucitó, Dios lo resucitó, los cristianos fueron perseguidos y fueron esparcidos por un sinnúmero de ciudades y de naciones. Esto es lo que se conoce como la diáspora, ¿ya? Así se le designaba a los judíos que habían sido expulsados de Israel. Y muchos judíos conocieron, después de la resurrección, conocieron a través de las diferentes personas utilizadas por Dios, conocieron del mensaje de las buenas nuevas. El cambio de mentalidad, el cambio de costumbres. Y así fue que las comunidades cristianas se fueron dispersando por diferentes países, por diferentes naciones, porque la persecución fue muy tremenda en esa época. Tú ya te acordarás de lo que pasó con la persecución en el año 70 por Nerón, cuando los utilizaba a los mismos cristianos o que confesaban que Cristo era el Señor, los utilizaban como antorchas humanas. Fueron llevados inclusive muchos a los coliseos romanos. Les colocaban piel de oveja y los ponían ante los leones, ante lobos, ante tigres. La muerte de muchos hermanos en Cristo fue de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos fueron perseguidos porque profesaban conocer y creer y tener fe en el Señor Jesús. Y en esa época, los que lo perseguían decían que no confesaran que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, sino que confesaran otros ídolos. Tú sabes que cuando tú ya conoces de Dios, ya conoces de quién es el Señor Jesús, te ha sido revelado a tu vida el nombre del Señor Jesús, y ya no echas pie atrás. Por eso se dice que el apóstol Santiago escribió esta carta antes de morir. ¿Ya? Pero mira que el cristianismo
o como se conocía en la antigüedad, los del camino, ¿ya? Porque el nombre de cristiano fue dado en Antioquía. Pero antes de ese nombre de cristiano, cristianismo, se los conocía como los del camino, ¿ya? Estaban en diferentes lugares, ya se habían organizado en iglesias, ya había unas autoridades. Y todo ser humano, desde esa época, desde que cayó con la desobediencia a través de Adán, se vinieron a suceder muchas cosas en el ser humano, entre ellas las enfermedades. Entonces se deduce que aquella persona que se encontraba enferma, se le decía que debía acudir a las autoridades de la iglesia, para que las autoridades de la iglesia oraran por ella y lo ungieran con aceite. Un día hablaremos sobre la importancia del aceite, de ese aceite espiritual, ¿ya? Pero también en las iglesias en esa época, al parecer, había muchos problemas internos, como sucede en toda parte. No hay una congregación perfecta. Siempre va a haber problemas. Si tú estás buscando una congregación perfecta, te lo digo, no la encontrarás. Todas las cosas, todas las organizaciones, la mayoría están instituidas y constituidas por personas naturales. Y las personas naturales no somos perfectas. Tenemos siempre nuestros altos y bajos. Por eso tus ojos no deben concentrarse en tu pastor o tu pastora, en tu líder o en tu autoridad. Tus ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Ya? Por eso muchas personas se habían convertido en esa época en adúlteros espirituales. Es decir, aquellos que tenían amistad con el mundo. Es necesario que tú tengas tu relación con el Espíritu Santo y le digas qué le agrada y qué le desagrada a Dios. Porque de pronto, de una manera indirecta, puedes desagradarlo al Señor y buscar amistad con el mundo. No significa que te apartes del mundo, no significa de que te salgas del mundo, sino significa de cómo está tu relación con Dios, con el Señor Jesús, cómo está con el Espíritu Santo, para que sea guiada tu vida, encaminada como Dios le agrada. Bueno, pero para no desviarnos del tema, en la cita se nos habla mucho sobre la oración. Muchos hemos escuchado, sí, hay que orar. Otras partes, en algunas religiones se habla sobre rezar. ¿Ya? Pero en sí, ¿qué es la oración? Porque ese es el término bíblico utilizado en la palabra de Dios. La oración. ¿Qué es la oración? ¿Tú alguna vez te has preguntado o le has preguntado a alguien que realmente no te ha dicho qué es la oración? Pues la oración es ese acto de abrir tu corazón a Dios. Es decir, te diriges a Dios, al Dios eterno, al Todopoderoso, con respeto. ¿Para qué? Para hablar de diferentes temas. Pero esto, para hacerlo, tienes que hacerlo a través de tu único intercesor, de mi único intercesor, el Señor Jesucristo. Y entonces tú, en ese respeto, tú le hablarás de diferentes temas. Realmente dile de lo que te sucede. Dile de lo que te acontece. Háblale de tus aflicciones. Háblale de tus problemas. Háblale de lo que te está pasando, de tus miedos, de tus temores, de lo que piensas en la vida. Pídele ayuda. Pídele protección. Pídele bendición. Pídele sanación.
Pídele perdón. Qué tan importante que es el perdón. Aún en la oración, dale gracias a Dios. Gracias por todo lo que te sucede, porque todo tiene un propósito en tu vida. Así mires ese problema grave que hay en tu vida, puede haber sido por tus malas decisiones, por no haber consultado a tiempo con alguien que te puede haber guiado para tomar esa decisión y que hoy día es una consecuencia funesta. Dale gracias a Dios y dile que por favor te ayude, que por favor te dé esa guía, ¿ya? Reconoce lo grande que es Dios. Mira la oración lo que implica, mira la oración los pasos que hay, ¿ya? Es esa conversación que tú tienes con Dios. Él te quiere escuchar. Tú siempre a veces te acercas a una persona y le dices, ora por mí. Pero tú no te has preguntado que Dios quiere también que tú le ores, que tú le hables. Es indispensable esa conversación que tú tengas. Pero yo no sé orar. Dirígete a Dios Padre, al Padre que es nuestro, al Padre que es tuyo, al Padre que es de aquellas personas que creemos en Él, al Padre que es mío. ¿Ya? Dirigémonos, hay que dirigirse a Él con respeto y contarle, me sucede lo otro, y dale gracias. ¿Ya? Esa es una oración de fe, creyendo que Dios va a obrar, pero no va a ser conforme de pronto a tu manera, sino Él te va a dar lo que es más adecuado para tu vida. Porque tú puedes decir, no, yo quiero orar, que hoy quiero orar para que me gane la lotería, o que me gane la loto, o que me gane un juego. No. Estos son cuestiones como más espirituales, ¿ya? Dile tu situación al Señor, me encuentro en esta posición, hoy día estoy en quiebra, estoy en bancarrota, o me falta la provisión, ayúdame. Es una oración de fe que Dios te va a oír, es ese acto. Por eso dirígete donde estés ante Dios. ¿Cómo te digo? Hazlo en el nombre de Jesús. Ábrele tu corazón, ¿ya? Confía que Él va a actuar en tu vida, que Él va a actuar en eso que te está sucediendo, ¿ya? Para que tú ese asunto, esa situación, se la comentes. Actuará, como te digo, conforme a su voluntad. Él responderá a esas peticiones. Esta oración de fe, se la utiliza por primera vez, alguna vez que vas a una iglesia o te encuentras con una persona que te habla del Señor Jesús. Por primera vez te dice que lo invites a tu corazón, que lo recibas como tu Señor, como tu Salvador, que entre a tu vida, lo recibes como ese todo en tu vida, y que te perdone y que te enseñe a perdonar. Mira que el perdón es tan indispensable porque va a traer sanidad al cuerpo. En otra ocasión te los decía que muchas de las enfermedades, ya una gran parte se debe a no perdonar. Por eso hay enfermedades en el cuerpo físico, por eso hay enfermos en el cuerpo físico, pero también hay enfermos en el alma. ¿Ya? Cuando tú utilizas esta oración, te va a dar seguridad, te va a dar esperanza. Cuando una vez realizada esta oración de fe, cuando tú le invitas al Señor para que obre en tu vida, la persona debe colocar debes colocar de tu parte más bien en cambiar de conductas para que Dios obre en tu vida, ¿ya? Debes tener una vida que le agrade a Dios y déjalo que Él
actúe en tu vida. Busca un lugar donde se te hable de la palabra de Dios. Pero déjate guiar por el Espíritu Santo, porque de pronto te vas a chocar con lugares, con iglesias, ¿ya? Que realmente no te van a enseñar cómo es la palabra de Dios. Tú léela, todo el tiempo debes estar leyendo la palabra de Dios. Memoriza versículos, es indispensable para tu vida espiritual, para tu sanidad espiritual, ¿ya? Para que Dios actúe en tu vida. Las personas que hacemos esa oración con fe, debemos ser testimonios para ser hacedores de la palabra del Señor. ¿Ya? Mira que en la oración que hagas con fe debe primar siempre la voluntad del Señor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 2 dice: y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. La voluntad del Señor, la gran mayoría de las personas nos han enseñado el Padre Nuestro. Mira que nos dice que hágase tu voluntad en el cielo como en el rey, en la tierra. Significa de que la voluntad del Señor se hace en todo lugar. Se hace en el cielo y se hace en la tierra. Pero es respetuoso Dios. Si tú quieres hacer tu voluntad, entonces se hará tu voluntad personal. Y no has entendido de quién es el rey. No has entendido entonces que hay un reino que quiere llegar y establecerse a tu vida. Pero como te digo, hay muchas personas que están enfermos físicamente y hay otros que están espiritualmente. Por eso es que dice: la oración de fe salvará al enfermo. Nos preguntamos, ¿cuál enfermo? Te lo repito, hay dos clases de enfermos: el enfermo natural o físico y el enfermo espiritual. Es indispensable que sepas eso, porque el enfermo físicamente es aquella persona que padece de cualquier quebranto de salud en su cuerpo físico, en ese que te tocas tu carne, en ese que miras tus piernas o tus brazos o tu cabeza, qué sé yo, ¿ya? Por eso es necesario que primero se llame a los ancianos de la iglesia para que ellos oren por esa persona. Acércate de donde tú estás a una iglesia cristiana y acércate a un pastor y dile: mi hermano o mi hermana o mi hijo o mi hija o mi papá o mi mamá se encuentran enfermos. Por favor, ¿pueden ir a orar por él? ¿Ya? Y dispón tu corazón para conocer del Señor. Para que estos siervos, estas personas te hablen y te enseñen de la palabra de Dios. Para que unjan con aceite a esa persona que está enferma en el nombre del Señor Jesús. Y Él obrará conforme a su voluntad. Lo sanará. Pero como también te digo, existen aquellas personas enfermas espiritualmente. Y eso es lo que nadie a veces se da cuenta. Tú me dirás: ¿y esa enfermedad es nueva? No la conozco. Claro, no te la han enseñado, o tal vez no te acuerdas de esas enfermedades, pero el pecado es una enfermedad espiritual. La rebeldía es una enfermedad espiritual. La idolatría es una enfermedad espiritual. Idolatría es aquel que ocupa el primer lugar o el más importante lugar en tu vida y no lo opones a Dios. Hay personas que tienen como ídolo su trabajo, hay personas que tienen como ídolo a su hijo, hay personas que tienen como ídolo a su hija, a su papá, a su mamá. Le dan más importancia a esa persona humana o física. Otros tienen ídolos, los artistas,
los cantantes. A veces más importante es tu celular que Dios. Le das más importancia. Se puede convertir en un ídolo. Pero es que lo necesito para trabajar. Pero más importante es Dios. Primero ora. Ocúpate de la oración. Ocúpate de tu relación con Dios. ¿Ya? Interésate por Dios y no en las cosas del mundo, por favor. Eso es un ídolo, aquel que desplaza a Dios en importancia. Recuerda, primero Dios y después lo demás. Hay muchas personas que le dan prioridad a las cosas del mundo, le dan prioridad al trabajo. Es que si yo no trabajo, no como. Pero yo te digo una cosa, ¿y Dios dónde queda? ¿Dónde queda en tu vida? ¿No te has dado cuenta que puede llegar una enfermedad? ¿Y qué haces? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a parar? Por eso es necesario establecer tu relación con Dios, para que Él te provea y te supla de todas sus necesidades. Idolatría o enfermo espiritualmente es aquel que no tiene una relación íntima y personal con el Señor. Entonces, ¿es necesario que se unja con aceite? ¿Cómo te explicaría? Pues sí. Todos estamos enfermos espirituales. Todos cometemos errores todos los días. Decimos una palabra que le desagrada a Dios. Decimos o hacemos algo que le desagrada a Dios. Entonces, habla con Dios. Acércate, y si en tu iglesia o a la que acudes no ungen con aceite, bueno, pídele revelación al Espíritu Santo de Dios. Dile, ¿estoy en el lugar correcto? ¿O realmente eso ya está mandado a recoger? El Espíritu Santo de Dios te lo dirá. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Ya? Es por eso que en algunos templos cristianos se unge con aceite a las personas por esas enfermedades espirituales, para que sea el Señor sanando a las personas. ¿Ya? En la cita se nos enseña que si hay algún enfermo físico entre nosotros, llamemos a los ancianos de la iglesia para que unjan con aceite al enfermo. ¿Ya? Pero hay cristianos que actúan como si no conocieran al Señor. Es decir, como mundanos. ¿Ya? Cuando están enfermos, primeramente no van en búsqueda de Dios, sino que primero van donde los médicos. Yo no estoy en contra de los médicos. Gloria a Dios por ellos y que Dios los bendiga. Pero a los médicos, aquellas personas que se han capacitado en el estudio de las enfermedades corporales, estudio de universidades, estudio de posgrados, especializaciones. Pero hay personas que acuden aún a los curanderos. Yo te voy a decir una cosa, los curanderos en muchas ocasiones no son de Dios. Son personas que empíricamente han aprendido algo. No tienen estudios universitarios, no tienen estudios, no son idóneos, ¿ya? Y que supuestamente sanan enfermedades físicas. Y lo hacen utilizando métodos que no provienen de Dios. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y sanan a las personas. Yo no te voy a negar y no te lo voy a decir que no, pero si no utilizan los métodos que proviene de la palabra de Dios, cuidado. ¿Por qué? Porque es abominación para Dios aquellos que practican adivinación, aquellos que practican brujería, aquellos que practican hechicería, aquellos que practican magia. Llámese magia negra, magia blanca, magia roja, magia amarilla. La magia blanca engaña a las personas diciendo que son para beneficios de las personas. Cuidado. Aún en las magias los hacen utilizar a las personas amuletos, a beber pócimas
o a beber remedios, dizque para que sanen y los protejan de males. ¿Ya? Eso es abominación para Dios. Es abominación a aquellas personas que consultan astros, que consultan cartas, que consultan horóscopos. Yo te estoy enseñando. Tú estás en la libertad de acoger, obedecer o no. Yo te lo enseño. Para Dios es abominación aquellos encendidos de velas, aquellos que se dedican a la adivinación, aquellos que llaman espíritus y aún a preguntarle, llamar a espíritus de muertos y preguntarles qué es lo que predice el futuro, a los agoreros, a los supersticiosos. Eso le desagrada a Dios, a los medium. Cuidado, cuidado. Eso tú donde vas, donde estés, no sé en qué lugar te encuentres, en qué lugar del globo terráqueo te encuentres, pero por donde nosotros estamos existe mucho en la televisión local, regional, nacional, donde personas aparecen en la televisión diciendo: te ato, te ligo, te uno a tu ser querido. Cuidado, eso no es bíblico y puedes estar desagradando a Dios. Desagradas a Dios cuando visitas curanderos, cuando visitas brujos, cuando visitas adivinos, espiritistas. Cuidado, porque eso es participar de una actividad prohibida por Dios. Es permitirle al diablo que entre a tu vida. Cuando tú visitas a esta clase de personas, curanderos, brujos, hechiceros, adivinos, espiritistas, etcétera, 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 lo único que trae a tu vida son maldiciones, son desgracias y una vida llena de problemas para ti y tu familia. Tarde o temprano eso va a reflejarse en tu vida. Te puedes sanar, pero tú no sabes las consecuencias que va a traer en tu familia, porque eso no proviene de Dios. Renuncia a eso. Renuncia hoy y para siempre. Como te digo, recuerda que hay brujos, hay curanderos, hay adivinos, espiritistas que son sanadores. ¿Por qué? Porque el diablo también hace milagros. ¿Pero para qué? Para engañar, para enceguecer los sentidos espirituales, para que no busques al único y verdadero Dios, sino para que busques lo que ellos hacen. Cuidado, mucho cuidado. En una ocasión conocí a una persona que me decía que estaba muy enfermo. Era un hombre como de unos 55 años de edad y estaba enfermo de la próstata. Entonces yo le decía: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me decía: mal. ¿Ya fue donde el médico? Sí, yo ya fui donde el médico. Pero yo creía que era aquella persona especializada y aquella persona que había hecho sus estudios universitarios. No, y lo que había estado yendo era de un curandero. Y le daba a tomar agüitas y a sacarle dinero. Pasó un tiempo, pasaron los meses, un tiempo se curó, pero después apareció la enfermedad y murió por esa enfermedad. Si él hubiera acudido a aquellas personas realmente estudiosas que han pasado por una universidad y se han titulado de esa profesión, hubiera sido las cosas diferentes. Por eso yo te digo, te sugiero que cuando tú te sientas enfermo, lo primero que hagas es orar al Señor, acercarte a Dios, pedirle que te ayude en ese dolor, que te ayude en esa enfermedad. Y luego acércate a la iglesia cristiana para que las autoridades, los ancianos de esa iglesia vayan donde tú estés, oren y te guíen en el camino de Dios. ¿Ya?
recuerda que Dios, y tenlo presente, que Dios le da dones a quienes son fieles. Y Él reparte también dones según la voluntad de Dios. Y entonces estas personas que son y cristianos, mis hermanos y mis hermanas, que tú me estás escuchando, ¿ya? Y que le son fieles a Dios, el Espíritu Santo también da don de sanidad. ¿Qué es eso? Es mediante el cual una persona puede pedirle a Dios que lo sane, que sane esos enfermos, pero es Dios. No a santos, cuidado con eso, no a santos, no vayas a estar invocando santos o personas muertas, no, eso no es bíblico. No vaya a estar invocando a supuestas almas de gente muerta, ni a nadie que no sea Dios. Cuidado, cuidado. Dios da a través de su Santo Espíritu sanidad a los enfermos, pero son personas que están entregadas a la oración, al ayuno, que son testimonio en la casa, en la iglesia, en la calle, que buscan a Dios. Eso tienes de tenerlo muy en cuenta. ¿Y dónde los vas a encontrar? En una iglesia de verdadero cristianismo. ¿Ya? Mucho cuidado. Esas personas que tienen el don de sanidad dado por Dios Padre son personas obedientes a Dios. En absoluto. ¿Ya? En todo lo que Él manda. No son personas que andan negociando los mandatos de Dios. Yo te sano, pero yo te cobro tanto. No, así no funciona Dios. ¿Ya? Todo aquel que haga esos supuestos milagros, ¿ya? A cambio de plata, a cambio de dinero, cuidado. ¿Ya? Milagros que de hecho de palabra se niegan a obedecer a Dios, no son de Dios. Todos aquellos, yo te sano, pero me das tal cosa. No, así no fue Dios. Dios lo da porque te ama. Pero la persona que tú te acercas y te vaya a pedir una dádiva, cuidado, cuidado. ¿Ya? Cuando le pidas a Dios en oración, deja ese asunto en sus manos, en las manos del Señor. Vive con tranquilidad, porque sabes que Dios está obrando. Él te va a dar la solución, Él te va a llevar a los mejores médicos, pero siempre búscalo a Dios y entra en ayuno y en oración. Y si no puedes ayunar por tu enfermedad, entonces búscalo a Dios en oración, alábalo, escucha música cristiana, ¿ya? Él dará en su inmensa sabiduría, dará el momento determinado. Mira que en ese mismo capítulo que estamos estudiando, en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Justo. ¿Quién es una persona justa? ¿Quién es una persona justa? Una persona justa es aquella persona que lee, que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Pero no solamente la lee, sino la pone en práctica, la palabra de Dios. ¿Ya? Tiene fe en el Señor Jesús. No está engañando a las personas. No se mete en asuntos mundanos. Siempre quiere agradarlo a Dios. Por eso la oración la hace con fe, creyendo, no dudando, confiando que el Señor va a obrar. Por eso esa oración es indispensable, esa oración es de perdón, esa oración es de reconciliación, esa oración debe ser de amabilidad. Porque recuerda que el Señor Jesús nos enseñó a perdonar. ¿Y qué es ese perdón? Es ese acto de disculpar
a ofensor, a aquella persona que te agredió, dejando a un lado todo resentimiento, de ofensa, de venganza. El perdón hace grande a una persona, la hace humilde, ¿ya? Por eso las personas cometemos errores. Y si tú no confiesas ese error, esa falta, habrán consecuencias en tu vida. Tal vez no te des cuenta en ese instante, pero sus efectos llegarán tarde o temprano. Vendrán dificultades interpersonales. Por eso, cada uno debe de pedir perdón y debe orar por sanidad. Sanidad también espiritual, sanidad del alma, para que Dios nos limpie el corazón, nos ayude físicamente. Si no pides perdón, ¿ya? El Señor en su voluntad no actuará. Pero si tú pides perdón, el Señor en su voluntad actuará. ¿Cuál es el ambiente para pedir perdón? Donde tú estés. Ojalá estés en una iglesia cristiana, o en tu casa, o donde tú vayas caminando. Yo cometí este error, perdóname. Dios mío, tus ojos vieron eso, tus oídos miraron eso, perdóname. ¿Ya? Si no pides perdón, tu corazón se va a ir envenenando. Vas a perder ese vigor espiritual. ¿Ya? Y la persona tarde o temprano se puede derrumbar. ¿Por qué? Porque existe la suciedad espiritual. Y cuando hay suciedad espiritual, va a haber tarde o temprano enfermedad física. Estéreo, bajo la gloria de Dios. Para que tus enfermedades entonces se vayan de tu cuerpo físico, necesitas perdonar. Perdonar a quien le hayas hecho daño o a quien te hayan hecho daño. Debes pedir perdón. Perdona a Dios. Y si hay la oportunidad de pedirle a esa persona a quien tú ofendiste, pídele a Dios cuándo será ese tiempo y lugar que Él te lo dé para pedir perdón. Y perdona a aquellas personas que te hirieron, a quien te hicieron daño en cualquier época. Y dile al Señor que te levante. Pero el perdón hazlo de corazón, para que se vayan muchas enfermedades. Mira, que el perdón tiene muchos beneficios. ¿Ya? Te ayudan en tu vida. Perdonar, entonces, a quienes te hayan herido, a quien te hayan dañado. Cuando tú perdonas, ya no sufres. Ya no vas a sentir dolor. Ya no vas a sentir amargura. No habrá celos. No habrá depresión. Aún esa bajoestima se acabará. ¿Por qué? Porque traerá a tu vida paz. Habrá paz en tu vida. Y sabrás que el lugar de tu vida, sabrás el lugar que ocupas. Porque ya has perdonado. ¿Ya? Y así vendrá esa sanación física y esa sanación espiritual. Recibirás bendiciones cuando verdaderamente has perdonado a tu enemigo, así te haya hecho o te haya dicho o haya hecho lo peor en tu vida. Recuerda que el Señor Jesús perdonó. Pero tú puedes decir, Él perdona, yo perdono más no olvido. Eso no es perdón. Perdónate a ti mismo. ¿Sabías que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos por el daño que nos hemos hecho? Perdónate. Perdónate. Es necesario que tú lo hagas. Sin perdón no hay sanidad. Sanidad del alma. Sanidad de esas enfermedades. El odio es una enfermedad espiritual. El rencor es una enfermedad espiritual. Y ese es uno de los principales problemas que afronta hoy en día la sociedad. Aún en la iglesia cristiana se ve eso. Se ve gente herida, enferma,
derrotada por lo que hizo tu anterior pastor, tu anterior autoridad, o lo que hizo tu hermano o tu hermana. Pregúntese si Jesucristo realmente está en tu corazón. ¿Por qué yo siento ese odio? ¿Por qué hay ataduras en mi vida? ¿Por qué hay rencor? Pregúntale. ¿Ya? Yo te voy a decir, como una de las respuestas, necesitas perdonar. Necesitas perdonar. El perdón te va a llevar a una madurez. Te llevará aún a tener una relación con Dios, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo. Te llevará a ser humilde. El perdón traerá sanidad en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tu cuerpo físico. El perdón traerá paz para contigo y para con todos aquellos que estén a tu lado. Se restablecerá ya amistades. Se restablecerá hogares, familias. ¿Ya? Eso es prosperidad. No solamente prosperidad como te lo han enseñado o como tú lo has entendido, es solo dinero. No. Esa es una de las partes de la prosperidad, de lo que hoy escuchas por todo lugar, que la prosperidad no es solo dinero. Es estar bien con el Señor, servirle al Señor, tener sanidad física, sanidad espiritual, tener paz dentro de ti, tener entendimiento de cómo Dios obra en tu vida. Ya eso te acercará al reino de Dios. Mira lo importante de la oración, lo importante de perdonar, lo importante de confesar tu ofensa, tu error, lo importante de estar sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí donde tú estás, no sé en qué lugar, cierra un momentico tus ojos y ora al Señor. Si quieres hacer esta oración conmigo, hazla de manera voluntaria y repite ahí donde tú estás. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta noche, permíteme acercarme ante ti. Te he ofendido de diferentes maneras, te he ofendido con mis ojos, te he ofendido con mi boca, te he ofendido con mis oídos, te he ofendido con mis manos, aún por donde han andado mis pies, te he ofendido con mis pensamientos y he ofendido también a muchas personas. Hoy quiero acercarme ante ti y quiero pedirte perdón. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname por ese odio o por ese rencor que tengo. Perdóname porque no he podido perdonar a esa persona que me hizo daño, que tal vez se fue de mi lado y ya no volvió, que tal vez me hizo promesas o ya no volvió. O aquella persona que me dejó esperando y nunca más regresó. O aquella persona que me hizo ese daño, que le hizo ese daño a mi familia. Yo te pido, Señor, que me perdones por sentir eso de mi corazón. Hoy quiero invitarte, Señor Jesús, a mi corazón, a mi vida. Te quiero recibir como mi único Señor y Salvador. Hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que nuestro Dios Padre lo levantó entre los muertos y lo tiene sentado a su diestra. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy te quiero entregar, Señor,
mi situación, mi enfermedad, mis problemas conyugales, mis problemas laborales, mis problemas familiares. Perdóname porque yo me he alejado de ti. Perdóname porque yo ya no hablo contigo. O perdóname porque nunca tuve la intención de acercarme a ti, pero hoy día quiero hacerlo. Quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero entregarte mi vida. Sáname. Sáname de esas enfermedades físicas que tengo. Esa enfermedad del corazón. De esa enfermedad de mi cerebro, de mis piernas. De la enfermedad que tú tienes, dile. Señor, de esa enfermedad de pecado. Del adulterio. De la fornicación. De la lascivia. Del engaño. De la mentira. Quiero ser una persona diferente. Quiero que tú me guíes, Espíritu Santo. Bendíceme, Señor. Por favor, Padre, yo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu vida, por haber muerto en la cruz. Hoy te glorificamos y te exaltamos. Te esperamos dentro de 8 días y te esperamos a que sigas escuchando Shaddai Estéreo. Es una bendición para tu vida.